¿Qué es el colonialismo? Causas, antecedentes y características. Empecemos entonces definiendo el colonialismo. Debemos de entender que este es un sistema social, económico, por el cual un Estado extranjero domina y explota una colonia, utilizando desde luego la fuerza militar ante el país invadido, el cual no puede oponerse, y el colonizador, invasor o conquistador impone el control militar, político, económico y social, normalmente mediante la designación de personas originarias del país conquistador. La colonización va a suponer usurpación, apropiación de la tierra y con ello obviamente de su riqueza y recursos. El sometimiento de la población puede considerarse esclava o sin los derechos de la metrópoli, la imposición de los intereses de la metrópoli sobre el país colonizado en materias de cultura, religión, estrategia militar, estrategia económica, derechos civiles, políticos o sociales. El colonialismo también debe entenderse como aquella doctrina que legitima la dominación política y económica de un territorio, de una nación poderosa, hacia un gobierno más débil o bien una población que logra esclavizar. Los antecedentes que podemos tener del colonialismo son aquellos que se encuentran en el siglo XVI. La corona española, así como la corona inglesa y la corona portuguesa, lograron conquistar gran parte del territorio americano, llegando a dominar las riquezas y los recursos materiales que esto representaba para la corona. Se puede entender también que la colonización significó para Europa y para los países europeos desarrollados el apropiarse de territorios en África, Asia y Oceanía. Los colonizaron convirtiéndolos en colonia y imponiendo obviamente sus autoridades, sus medidas económicas, dictaron las medidas políticas, culturales y además se envió a gente que se arraigara en dichos territorios. Esta gente que llegó obviamente desde la metrópoli a las colonias, era claro que suponían una diferencia para los territorios donde se establecieron. Es decir, establecían una superioridad frente a los colonizados por el color de piel, por su ideología y por su religión cristiana. Podemos también entender que las características que supuso el colonialismo, las más destacables son, pues, el dominio que se ejercía por parte del país, entendido como metrópoli, sobre la colonia, un territorio menos desarrollado. Otra característica de la colonización fue explotar los recursos naturales, como los minerales que existían en la nación dominada. Esto representó para muchas colonias el saqueo de sus recursos naturales. También una característica que podemos demostrar es el uso de la violencia y la fuerza, la intervención militar en las colonias, de manera que esto permitía tenerlos totalmente dominados. También una característica era el interés de controlar un territorio estratégico en comercio internacional. Y por último, se ejerció un dominio político y económico, pero también cultural. Se inculcaron ciertos usos y costumbres por parte de la nación dominada. Uno de ellos que puede verse u observarse es la lengua que se estableció como obligatoria en muchas de estas colonias, era el inglés,
y también, obviamente, la imposición de la religión. Los territorios que se conquistaron durante el colonialismo del siglo XIX, pues fue gran parte del territorio del continente africano, así como también parte del territorio del continente asiático. Esta fuerte expansión europea se llegó a confundir como neocolonialismo. Las causas económicas que podemos explicar era la necesidad de Europa de invertir en otras tierras con la finalidad de tener mayores ganancias. Otra de las causas económicas era la búsqueda de productos agrícolas y materias primas que se encontraban en las colonias y que se vendían en Europa. Y una de las causas económicas más terribles era la mano de obra barata que se encontraba en las colonias. Hubieron también causas políticas. Entre las causas políticas podemos ver el nacionalismo como una intención de pensar que podía extenderse el territorio y podían los colonizados pertenecer a un gran país. La intención, obviamente, la causa, como otra causa política, era la estrategia de conquistar más puntos estratégicos en el mundo o en distintos puntos del planeta. Las causas culturales, que ya las había mencionado, era obviamente el hecho de evangelizar a pueblos no cristianos, llevar obviamente la cosmovisión europea, continuar con el proselitismo religioso, establecer el dominio de la lengua. Por último, el colonialismo va a provocar el capitalismo salvaje, la repartición del mundo y la Gran Guerra, así como hoy podríamos ver que provocó la migración en el mundo.